Buenas tardes, espero que se me escuche bien. Bueno, como ha dicho Daniel, el eje de este breve conversatorio va a ser la calidad, ¿no? Que es un tema que ha sido implícitamente tocado a lo largo de estos 2 días. Bueno, decía que iba a desarrollar 3 puntos. Primero, ¿cuánta calidad le agrega el corrector al texto? Segundo, ¿quién controla la eficacia del corrector? Y tercero, ¿cómo reducir al mínimo, si se pudiera, los errores del corrector? Preguntarse por cuánta calidad agrega el corrector al texto lleva a referirse a los diferentes niveles de la corrección. Mi planteamiento, y aquí creo que voy a diferir con varios de los ponentes anteriores, mi planteamiento es que mientras más a fondo se intervenga un texto, más calidad se puede añadir. Pero también, y aunque suene paradójico, también más errores se pueden cometer, ¿no? En lugar de agregarle valor al texto, se corre el riesgo de quitarle valor, de dañarlo, de cambiarle el sentido. Recordemos los casos que nos presentó ayer Sofía, ¿no? De una clara sobrecorrección, corrección innecesaria, que en lugar de arreglar el texto, lo malogró. Bien, la corrección es un proceso de limpieza gradual. Se parte por eliminar lo más evidente, ¿no? Algunas cosas evidentes que, por ejemplo, ahora Ricardo Martín nos ha enseñado que es facilísimo eliminarlo con una macro, ¿no? Bueno, se puede partir de eso y después empezar a eliminar lo más fácil, ¿no? Las tildes, las palabras más empleadas, las mayúsculas innecesarias, los acrónimos, en fin, cosas ya para los correctores, digamos, fáciles de corregir. Cuando el texto ya no está tan sucio, es más fácil detectar otros problemas. Se ponen la atención, por ejemplo, en la puntuación, que no es nada fácil, la concordancia, la identificación de muletillas, ¿no? Los autores tienen muletillas, la más fácil, ¿no? Para pasar de párrafo a párrafo, cuando no se les ocurre otra cosa, ponen en este sentido y la verdad no se sabe si ese conector está bien, ¿no? A veces usan a sí mismo, por lo tanto, y en fin, hay un montón de conectores. No está mal que se usen conectores, se deben usar, pero usar bien. Algunos autores los usan simplemente para poder seguir, ¿no? Entonces, cuando uno ya ha limpiado más o menos el texto, puede seguir con estas cosas un poco más, digamos, más escondidas, ¿no es cierto? Además, cuando uno corrige un texto un poco largo, de varias páginas o de muchas páginas, se va dando cuenta hacia la mitad o hacia la tercera parte del texto, qué cosa es lo que el autor repite con frecuencia, ¿no? Es una palabra correcta, pero si está en un párrafo, o si está en un artículo pues pequeño, de 1 página y media, pero si está repetida a lo largo de 400 páginas, en lugar de usar, por ejemplo, sus sinónimos, hay una palabra que se usa siempre, entonces uno tiene que hacer si este señor usa, por ejemplo, no sé, generalmente, uno tiene que ver la manera de sustituir ese generalmente, ¿no es cierto? Si hay, no sé, pues 40 generalmente, habrá que cambiar por lo menos, no sé, unos 2, unos más de la mitad, ¿no? Porque si no se va a ver muy monótono. Bueno, esas cosas uno las va, no son tan fáciles de detectar, y si uno las saca de contexto, o sea, si uno ve solamente un párrafo, ¿no es cierto? Párrafos aislados, todos están perfectamente correctos, no hay nada que hacer, ¿no? Pero eso sí tiene que arreglar el corrector. Bueno, y si se quiere seguir puliendo, hay la tentación de voltear las frases, ¿no? Como se dice coloquialmente, voltear la frase, que ya exige mayor conocimiento y práctica profesional. Por ejemplo, ahora en la tarde, Cristian Olaechea nos decía que él interviene o corrige algunas cosas, ¿no? Pero ya otras no. Por ejemplo, nos mostró cómo podía una oración de un solo párrafo largo, podía convertir en 3 oraciones y todo tranquilo. Y él dice que no interviene mucho, ¿no? Pero él intervino mucho, porque había un párrafo, me acuerdo, y cambió de lugar, la última oración le puso al medio o algo así, no me acuerdo, pero sí hizo cambio de lugar, ¿no? Eso no es exactamente un volteo, pero sí es un medio volteo. Y bueno, y por último, si se quiere ayudar más al autor,
¿no?, hacer más claro y preciso, se puede intervenir el contenido. Y acá, como les digo, a varios colegas míos me van a querer matar porque todo el mundo me dice que intervenir el contenido no es cuestión, no es asunto del corrector, ¿no es cierto? Que eso ya es otra cosa. Ayer Sofía nos dijo que eso era reescritura. ¿Es cierto? Es reescritura. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el límite? Que efectivamente lo mismo que preguntó Sofía. Intervenir el texto es sumamente riesgoso, pero un profesional experto sabe hasta dónde puede llegar. Una persona de poca experiencia preferirá limitarse a aplicar la norma y evitarse problemas, ¿no es cierto? Porque si uno interviene el contenido, tiene que convencerlo al autor de que lo que él ha arreglado está mejor, en fin, que es más claro, que es más preciso, el autor se puede molestar, en fin, hay todo una serie de que hay manejar esa relación como nosotros ya sabemos, ¿no? Pero, en fin, ¿cuál es lo importante acá? Para mí no es tan importante el autor como el texto. El texto en algún momento se separa de su autor. Y si bien el texto va a llevar siempre el nombre del autor y el autor es bueno, el libro es suyo, de todas maneras el texto va a llevar su camino, va a ir a un montón de gente que no tiene por qué conocer al autor, ni su nombre le puede decir nada. Ese texto va solito, no está el autor a su costado para explicar lo que no se entienda, ¿no es cierto? Entonces, el texto tiene que hablar por sí mismo, solito. Entonces, el corrector lo que tiene que hacer es convencer al autor de que ese texto tiene que caminar solo y de que debe estar lo más limpio, lo más claro, en fin, ¿no? Entonces, salvemos el texto, aunque no debamos, como dicen algunos de mis colegas, reescribir. Yo pienso que si el texto vale la pena, si es un buen trabajo, si vale la pena que sea publicado, y su autor pues no sabe escribir, pues no nada que ver, ¿no? Entonces, pero si el texto vale la pena, alguien lo tiene que salvar. Si uno no quiere o no puede o no cree que sea su trabajo y no quiere hacerlo, alguien lo hará, porque alguien de todas maneras tiene que hacerlo. El texto así no se puede ir, ¿no es cierto? Y aquí entra a tallar la figura del editor. Si mal no recuerdo, ayer Alessandra Canessa decía algo así como que con el tiempo un corrector se convierte en editor, ¿no es cierto? Eso creo que dijo, si no me equivoco. Entonces, sí, efectivamente, el corrector termina siendo a veces, las veces de editor, porque el editor le va enseñando qué es lo que se tiene que tener en cuenta. Va a exigir que corrija más de la cuenta, en fin, va a haber ahí una relación entre autor-editor y al final el autor va a terminar, el corrector va haciendo suyo el libro, va sugiriendo cambios de estructura, sugiriendo una serie de cosas que pueden mejorar el texto para el público, que es al que se quiere llegar, ¿no es cierto? Bueno, ese es el primer punto, como les decía. Se puede agregar mucho valor a un texto si se corrige bien, si se le corrige a fondo, si uno no se queda en la superficie, si no va ayudando un poquito más al autor hasta donde el autor o el editor se lo permitan. Pero también se corre el riesgo de malograrlo. Entonces, pienso que mientras más experiencia, más conocimientos, más oficio tenga el corrector, más puede pasar ese límite, ¿no es cierto? Puede arriesgarse. Uno tiene que correr riesgos. Si quiere mejorar el texto, tiene que correr riesgos. Algunas personas no querrán hacerlo, dice de repente me botan, se enoja el jefe, me dice que para qué metí la mano, qué sé yo. Pero de verdad hay correctores que no podemos dejar de meter la mano, pues ante una cosa evidente no podemos dejar de meter la mano, ¿no? Si nosotros leemos, por ejemplo, que dicen un texto que dice que Londres es la capital de Francia, no vamos a decir, bueno, ese no es mi trabajo, ¿no? Mi trabajo es que Londres esté bien escrito con mayúscula inicial y ya, ¿no? Pero si es nuestro trabajo, pues entonces tenemos, bueno, como dicen algunos colegas, por lo menos subrayarlo para enseñárselo al autor, pero otros correctores somos de frente y decimos no se equivocó, ¿no? Londres es capital de Inglaterra y seguimos para adelante. Bueno, eso es lo que tengo que decirles en cuanto a cuánta calidad le agrega el corrector a un texto. Ahora pasemos al tema, ¿quién controla la eficacia del corrector? Ahí estamos.
Bueno, para desarrollar este punto quisiera yo usar dos ejemplos extremos, ¿no? ¿A quiénes nos contratan a nosotros los correctores? ¿Quiénes nos contratan? Supongamos, los casos extremos que quiero poner es, por un lado, un autor que no sabe mucho de letras ni de libros, es, digamos, una persona que de repente, llegada a cierto momento de su vida, quiere contar sus memorias, pero no sabe escribir, no tiene mucho contacto, y quiere contratar a alguien que le corrija lo que ha escrito. Él ha escrito sus memorias, así, ¿no? Y en el otro extremo vamos a tener a una editorial seria, confiable, que tiene bien establecidas sus normas de edición y etcétera. ¿Qué sucede en el caso del señor que va a escribir sus memorias? ¿Cómo va a ser este señor que va a escribir sus memorias para saber si el corrector que contrata le va a hacer un buen trabajo, o le va a hacer un trabajo a medias, o le va a hacer un trabajo mal? La pura verdad, no va a saber si el corrector lo hizo bien, regular o mal, porque no sabe nada de corrección. Si por ahí alguien encuentra un error y le dice, oye, he encontrado errores en tu libro, ay, qué raro, yo contraté a un especialista, ¿no? No tiene modo de saber, ¿no es cierto? Y encima, si esta persona quiere pagar poco y le recomiendan a algunos correctores que no corrigen por menos de tanto, el señor va a decir, no, me sale muy caro, he encontrado una persona que me lo va a hacer en tanto. Entonces dice, ya, paga menos y ese libro va a salir peor todavía, ¿no? Porque realmente, ¿quién va a aceptar un trabajo por poco precio? La persona que todavía está empezando, ¿no es cierto?, que no valora su trabajo o que no consigue otros trabajos, y entonces tiene que aceptarlo. Bueno, este es un caso. Nadie controla el trabajo del corrector cuando trabaja así en este tipo de contratos. Por el otro lado, hablemos de una editorial, ¿no es cierto?, donde hay un montón de gente, hay escalas, jerarquías, hay jefe de correctores, hay editores, hay editor en jefe, etcétera, y se manejan pautas editoriales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí sí se controla el trabajo del corrector. Hay un libro de estilo, una pauta editorial que se les da a los correctores y les dice, miren, en esta editorial nosotros usamos tales y todas las cosas, ¿no? Ya sabemos que hay cosas que están establecidas por las normas, pero hay otras cosas que no están tan establecidas, y entonces la editorial puede decir, miren, aquí todos los demostrativos le ponemos tilde, ya, yo corrector sé, ya, a todos, sí, a todos, y el solo también, ya. Otra editorial me puede decir, no, aquí somos pegados a la norma, no le ponemos tilde, además de ya. Entonces, de acuerdo con esos estándares de la editorial, el corrector tiene que trabajar, ¿no es cierto? Y entonces, cuando llega a su trabajo, con este famoso control de cambios, que nos ayuda muchísimo, es una de las mejores herramientas de Word, nosotros podemos ver si este corrector, qué cosa ha corregido primero, y si lo que ha corregido está bien. Nos podemos dar cuenta, como ayer en la exposición de Sofía, ve con el control de cambios qué es los cambios que hizo el corrector, ¿no es cierto? Y uno puede saber, pucha, se equivocó, en lugar de arreglarla la malogró, le puso una palabra de más que no tenía nada que ver, en fin. Exacto, pero también puede haber correctores que hacen buenos trabajos, ¿no? Por ejemplo, ayer vimos que por ahí decía, la lengua es el principal órgano, ¿no es cierto?, de la no me acuerdo de qué era, del gusto, ya. Pero, y creo que una persona había puesto, es un órgano importante el gusto. Pero si hubiera puesto, es el órgano más importante del gusto, de repente hubiera estado a la misma la equivalencia de la palabra principal. Ahora, nosotros no sabemos por qué esa persona pudo haber cambiado importante por principal. Tal vez, ¿no?, y arriesgo una hipótesis, porque era un texto más largo de repente, y en los siguientes párrafos principales estaba 5 o 6 veces seguidas por ahí, entonces él quiso cambiarlo, pero no leyó bien, debió poner por lo menos más importante, o poner fundamental, o qué sé yo. Eso también para un poco reforzar, como les digo, que un párrafo no dice nada en corrección, uno tiene que terminar el texto para ver todos esos pequeños problemas. Bueno, volviendo al tema del que estaba hablando, el corrector pues es sometido en una editorial de alguna manera a control, ahí sí lo controlan. Y si yo veo que el corrector no me hizo caso, yo le dije, mira, me pones tildes a todos los demostrativos, y no. Y de repente peor aún, a unos les pone y a otros no les pone, alegremente, ¿no? Entonces yo quiero, pucha, este corrector no es muy confiable, ahí vamos a darle otra oportunidad, otro texto para que corrija. Y me vuelve a hacer,
no es error, digamos, pero otros, ¿no? Es un poco descuidado, por ejemplo, se olvidó de poner el punto final, por ahí se le escapaba un par de tildes, qué sé yo. Entonces yo digo, pucha, no me conviene, esta persona es un poco descuidada, no tiene mucho tiempo para corregir de repente. Entonces pruebo, la editorial va probando otros correctores, ¿no es cierto? Y si ve, por ejemplo, correctores que intervienen acertadamente el texto, ¿no? Le dan una volteadita por ahí a las frases, cambian las palabras repetidas, eliminan los mente, por ejemplo, ¿no? Hay palabras, hay autores que escriben principalmente, generalmente, lamentablemente, prontamente, en fin. Entonces el corrector me limpia esas cositas y de repente me limpia otras y me descubre otras cosas y me pone comentarios. Entonces yo digo, pucha, este pata sí, ¿eh? Se le han pasado cositas poquitas, pero realmente ha hecho buenos aportes. Entonces ahí se va formando, la editorial puede formar un grupo de correctores, un equipo confiable que va a garantizar la calidad de los textos que salgan de ahí, ¿no es cierto? Entonces, un minuto, Adita. ¿Perdón? Un minuto. ¿A mí? Ya. Entonces ya voy a terminar. Voy a terminar. Pero bueno, de todas maneras, aunque seamos muy... tratemos de controlar al corrector, siempre hay errorcillos, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué manera podemos hacer para reducir al mínimo los errores del corrector, ¿no es cierto? Primero, bueno, como ya mencioné anteriormente, es el manual de estilo, ¿no? El manual de estilo ayuda al corrector a fijar estándares, a no repetir cosas, le da una guía de lo que puede, lo que no puede corregir y cómo es que en ese editorial se corrige. Ahora, lo más importante para reducir al mínimo el trabajo de un corrector, desde mi punto de vista, porque yo soy correctora y también me equivoco, es el trabajar en tándem, ¿no? Con otro colega, trabajar alternadamente. O sea, lo que más frutos me ha rendido es, por ejemplo, me dan un texto de unas 25 o 30 páginas, lo corrijo primero yo, después se lo doy a mi colega, para que mi colega le pase rastrillo, y de nuevo lo veo yo y veo lo que ha corregido y ya me quedo tranquila, las dos personas nos quedamos tranquilas, los dos profesionales de la lengua, como quisiera Charo, nos quedamos tranquilas, ¿no? Y la persona que nos ha contratado se quedará feliz, bueno, no sabe que hemos corregido, tal vez no le interese cuántas personas corrijan, pero ese texto va con garantía, porque lo han visto dos personas en distintos momentos, con distintos criterios, con distintos conocimientos, con mucha más experiencia las dos. Entonces, dos ojos ven mejor que uno, ¿no es cierto? Y, perdón, 4 ojos, ya no sé ni lo que digo. Entonces, sí, esa es una aspiración que yo creo que en algún momento podemos lograr, ¿no? Porque ahora quien ve el texto lo ve el corrector a fondo y el editor para de alguna manera ver si ese trabajo está bien hecho, pero no lo ve como si estuviera corrigiendo, porque si no ya para qué contrata al corrector, ¿no? En cambio, con un tándem, dos personas corrigiendo un mismo texto, la garantía es mucho más alta, ¿no?